Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Cecilia Duque, voy a ser su profesora y a través del curso On Demand de Word. Bien, vamos a comenzar con los conceptos básicos de este programa. Recordemos que Word, así como otros programas como Excel, Access, PowerPoint, Publisher, son programas que se encuentran dentro del paquete Office, ¿sí?, incorporados al sistema Microsoft. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ir trabajando diferentes partes de este programa de Word y vamos a descubrir que tienen ciertas similitudes, ¿sí?, con programas dentro de lo que es el paquete Office. Bien, lo primero que vamos a trabajar es en la parte del archivo. Acá vamos a encontrar diferentes opciones que se encuentran del lado izquierdo, ¿sí?, y vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera es la de información. En este caso vamos a encontrar un poco de información respecto al archivo con el cual estamos trabajando. A medida que nosotros vayamos haciendo modificaciones, ¿sí?, vamos a encontrar diferentes opciones y informes sobre respecto a este archivo. Por ejemplo, el tema de el tamaño, las páginas, palabras, el tiempo de edición, se puede agregar algún título, alguna etiqueta o un comentario. Vamos a encontrar en cuanto a cuándo fue creado y sus últimas modificaciones. Bien. Con respecto a la opción nuevo, ¿sí?, cada vez que nosotros creamos un nuevo documento de Word, vamos a ir a la opción documento en blanco. Y a partir de acá vamos a comenzar a trabajar. También hay que tener en cuenta de que dependiendo de la versión con la cual nosotros trabajemos de Word, vamos a encontrar diferentes opciones. En este caso, en la opción de nuevo, vamos a encontrar que tenemos la posibilidad de utilizar plantillas, ¿sí?, que son formatos predeterminados para poder trabajar desde Word. Y vamos a encontrar, por ejemplo, ¿sí?, folletos de educación, calendarios, cartas de presentación, currículum, ¿sí?, algunos folletos en cuanto a informes, ¿sí?, algunos boletines. De esta manera vamos a poder trabajar con estos formatos predeterminados y ir modificándolos a medida que vayamos, dependiendo obviamente de la opción que nosotros deseamos utilizar. Si no, vamos a utilizar la opción documento en blanco. En el caso de abrir, vamos a encontrar opciones para trabajar con documentos Java existentes, ¿sí?, y vamos a encontrar la opción de documentos recientes para poder trabajar. Vamos a encontrar la opción de OneDrive, como dijimos antes, lo que es el paquete Office pertenece a Microsoft y Outlook, tiene lo que es derivado de la nube, ¿sí?, y vamos a encontrar lo que es el OneDrive, que es la nube de Microsoft. Bien. Tenemos la opción de equipo ya directamente para ir a carpetas, ¿sí?, de las cuales corresponde adentro del equipo nosotros que tengamos. Si están obviamente dentro de las carpetas recientes, si no, se va a la opción examinar y ahí vamos a buscar la carpeta o el archivo que estamos buscando. Y por el otro lado tenemos la opción para agregar algún sitio, ¿sí?, para buscar un sitio puntual. Bien, después tenemos las opciones de guardar o guardar como, que esto es lo que nos permite, en el caso de guardar como, ¿sí?, es para guardar un archivo por primera vez, y en el caso de guardar lo que hacemos es guardar las modificaciones sobre un archivo ya existente. Dentro de lo que es las opciones de imprimir, vamos a encontrar, ¿sí?, la primera parte que vamos a ver del lado superior, ¿sí?, va siempre a depender obviamente del tipo de impresora que nosotros tengamos. Por el otro lado, sí vamos a tener en cuenta el tema de la configuración. Algo importante para tener en cuenta acá, sí, y por eso tenemos la vista previa de este lado, que bueno, en este caso está obviamente en blanco. Con respecto a lo que es la vista previa, sí, nos va a servir no solamente para el momento de imprimir, sino al momento de configurarlo a un PDF. Yo ya lo vamos a ir viendo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el tema está en cuanto a la configuración. Muchas veces cuando trabajamos desde el Word, configuramos la hoja en un tamaño, los márgenes en un tamaño. ¿Y qué pasa? Cuando vamos a imprimir, no percatamos de que estas opciones que aparecen acá de configuración tienen que estar de la misma manera que configuramos la hoja de Word, tiene que estar configurada en la hoja de impresión. ¿Sí? Por eso, si trabajamos con una hoja en A4, cuando imprimimos también tiene que estar en A4. Fíjense que yo lo tengo acá en carta. El tema de los márgenes, si nosotros trabajamos con márgenes normales, perfecto, pero si trabajamos con márgenes predeterminados, tienen que revisar de que esta opción también aparezcan el tipo de márgenes que ustedes utilizaron, ¿sí? Por ejemplo, si son más anchos, más angostos. Eso es importante para poder, al momento de imprimir, y no pase que muchas veces trabajamos con una hoja en Word, y cuando lo imprimimos pasa de que
la última parte del archivo aparece en la siguiente hoja. Y es por esto, ¿sí? Que tengan que tener en cuenta el tema de la configuración. Bien, la otra opción que tenemos acá es la de compartir. Esta es una opción que surgió con las últimas versiones, ¿sí? Y que da la posibilidad que el archivo tal cual como está, como lo trabajaron, ¿sí? Les da la posibilidad de guardarlo en la nube, enviarlo por un correo electrónico, hacer una presentación en línea o publicar en un blog. Bien, con respecto a esto, mi consejo es que como este tipo de formatos no es muy práctico, a veces no es muy efectivo, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de guardarlo en la nube, mi consejo es guarden el archivo en la computadora sin ningún problema, ¿sí? En algún lugar que sea fácil de acceder y después lo suben a la nube, ¿sí? Después entran ustedes a su nube personal o a la nube que tengan que entrar y a partir de ahí suben y cargan el archivo. Con respecto al correo electrónico, lo mismo. En el caso del correo electrónico, sí, por más que aparezcan diferentes opciones, acá es preferible que ustedes guarden el archivo, sea como en un documento de Word o un documento de PDF, lo guardan y después lo suben al correo electrónico. Con respecto a la opción de presentación en línea, también, sí, a veces deben tener en cuenta el tipo de configuración. Por ejemplo, fíjense que acá lo más importante es tener una cuenta de Microsoft para iniciar la presentación en línea. O sea, esta opción no la van a poder utilizar si no tienen una cuenta de Microsoft oficial, ¿sí? Por lo tanto, a veces es recomendable mantenerlo siempre con el formato, armarlo, guardarlo del archivo dentro de la computadora y después subirlo o crearlo en otro formato como presentación. Y la parte de publicación en blog, ¿sí? Con este caso también. Comúnmente los blogs que se utilizan, ¿sí? Uno de los blogs más comunes es el blog de Google. Por lo tanto, a veces no tiene mucha compatibilidad con los de Microsoft, ¿sí? Por lo tanto, sí, fíjense que dentro de las opciones que aparecen acá no está la de Google, porque Microsoft tiene sus propios blogs privados o propios blogs para poder utilizar. Por lo tanto, en ese caso, guarden el archivo y después, ingresando el blog que ustedes tengan, ahí directamente lo van a poder subir. Es una forma mucho más práctica para poder trabajar. Bien. La otra opción que nos aparece acá es la de exportar, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comenté el tema de la impresión que teníamos, la vista previa? Acá lo mismo, van a ir a la parte de imprimir, van a corroborar cómo aparece la vista previa, y si en la vista previa aparece el archivo tal cual como ustedes quieren que aparezca, por ejemplo, en una impresión, de esa misma manera van a corregirlo para poder verlo, y si está tal cual ustedes quieren subirlo a un PDF, ¿sí? Lo van a optar por la opción exportar, crear documento PDF, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Se fijan en la opción de vista previa, miran que el archivo quede realmente en una hoja, o en las dos hojas, o en las hojas que ustedes quieran que quede, y si está bien, tal cual como ustedes desean que esté, ahí recién van a utilizar la opción crear, que dice crear documento en PDF, ¿sí? Anteriormente en otras versiones todo lo que era la parte de PDF aparecía en otro formato con otras opciones, o mismo a veces había que descargar un programa para configurar los archivos de Word a PDF. ¿Sí? Bien, volvemos ya a la opción de inicio. En la parte de inicio vamos a tener en cuenta el tema de las opciones que aparecen acá, son los accesos rápidos. ¿Sí? Con esto vamos a ir trabajando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es reubicarnos en la página. Vamos a trabajar con el documento en blanco que tenemos acá. Nos va a indicar la cantidad de páginas, las palabras. ¿Sí? Vamos a encontrar que yo tengo marcado una regla, ¿sí? Para poder ver el tema del tamaño y el espacio que vamos a utilizar. Si ustedes quieren agregar esta regla que no tienen incorporada, van a ir a la opción vista y ahí van a utilizar la opción regla. Fíjense que si yo la desmarco, ya desaparece. Si la vuelvo a marcar, aparece la regla. Otra cosa, sí, fíjense que yo tengo lo que son los accesos rápidos, aparecen acá directamente. Cuando a ustedes no les aparece, comúnmente les va a aparecer con este formato. Si quieren que quede ya fijo, van a ir al inicio y del lado derecho van a encontrar como una especie de ganchito. Bien, van a hacer un clic y automáticamente se va a anclar y va a quedar fijo.
Por el otro lado vamos a encontrar en la parte inferior, vamos a encontrar diferentes opciones para ver, para trabajar con respecto a la hoja. Vamos a poder acercar o alejar, ¿sí? Fíjense que yo de esta manera alejo la hoja, aunque tenemos un texto con el cual vamos a trabajar. Y si no, lo puedo acercar, ¿sí? Y después tenemos el tema del espacio para trabajar, que ya más adelante vamos a ver el tema de los márgenes. Por eso es que nos aparece una parte en gris y otra en blanca. El espacio en blanco es el espacio que nosotros tenemos habilitado para poder trabajar, ¿sí? Y el espacio en gris es el cual nosotros no vamos a poder utilizar por ahora. Bien, por eso es que me aparece como una especie de línea, ¿sí? Que es la ubicación del tilde para poder trabajar respecto del mouse. Bien, vamos a encontrar las opciones de portapapeles, y acá vamos a encontrar las opciones de copiado, cortado y pegado. Recuerden que con respecto a esto, yo les voy a enviar un Power, ¿sí? Que está muy completo con opciones para poder trabajar con el teclado, para poder armarlo, por ejemplo con el Control más C para copiar, Control X para pegar, para cortar, perdón, y Control V corta para, ahí sí para pegar. Control G para guardar, Control Z para deshacer. Vamos a encontrar, por ejemplo, algunas otras opciones, Control E, que nos permite seleccionar todo, ¿sí? Hay diferentes opciones para poder trabajar y aparte es compatible con todo lo que es la computadora o Microsoft. Así que tenemos las opciones para poder trabajar. Yo igual se los voy a enviar en un Power que va a estar dentro de Classroom, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que es la parte de fuentes. Y acá sí vamos a trabajar con el texto que yo tengo en la segunda hoja, ¿sí? Yo tengo acá armado un título, tengo varios párrafos y un texto completo. Bien. Lo primero que vamos a encontrar, ¿sí? Es el tema del tipo de fuente. En todos los trabajos, fíjense que yo les voy a ir enviando junto con los videos, siempre vamos a trabajar con fuentes poco comunes. Por ejemplo, las más comunes son Arial, Times New Roman y Calibri. Yo quiero que esas fuentes no las utilicen, que trabajen con otras fuentes y vean la cantidad de tipos de fuentes. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el primer párrafo, ¿sí? Y vamos a ver que existe una gran variedad de fuentes para poder utilizar y trabajar, y de esa manera salir un poco de lo típico, comenzar a trabajar y ver otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá, aunque sea una letra muy pequeña, es muy parecida cuando utilizábamos la máquina de escribir. Sí, vamos a encontrar, este es un poco más de libros infantiles, vamos a encontrar unos manuscritos, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes opciones para poder trabajar. Esta es un poco más también para libros o cuentos, ¿sí? Fíjense que nosotros por cada letra que pasamos mantienen un tamaño, pero en realidad por el tipo de formato que es, aparece un poco más chico, más grande. Bien, selecciono un tipo de fuente, ¿sí? Fíjense, marqué un tipo de fuente que no es muy común, tiene una letra agradable, ¿sí? Después vamos a encontrar el tema del tamaño. Nosotros acá tenemos marcado 13,5, pero si hacemos un clic en el triángulo que aparece acá, dentro de las opciones, ¿sí? Que están predeterminadas, no encontramos el 13,5. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar formatos ya un tamaño prearmado. Elegimos 14. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo les pongo dentro de los ejercicios, por ejemplo, que tiene que ser una letra tamaño 15? No estaba dentro de las opciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es borrar el número que tenemos acá, poner 15 y dar Enter. Recuerden que cada configuración que se elija, primero deben tener seleccionado el texto como tengo seleccionado acá, ¿sí? Bien. Después vamos a encontrar las opciones para agrandar o disminuir la fuente, ¿sí? En este caso, fíjense que yo hago un clic, puedo aumentar, o también tenemos la opción para disminuir. Vamos a encontrar formatos de tipo de oración para que nos quede tal cual como tenemos ahora, con el formato, ¿cómo se llama? Tipo de oración, que es, comienza con una mayúscula, termina con un punto. Vamos a encontrar la opción para poner todo el formato en minúscula. Vamos a encontrar otro formato para poner todo en mayúscula, ¿sí?
y vamos a encontrar uno que pone mayúsculas en cada una de las palabras que nosotros tenemos, ¿sí? Esta opción aparece muy común hoy en día en los teléfonos. Y tenemos la última opción, sí, que altera mayúsculas y minúsculas. Tengamos en cuenta esto, que la alteración de mayúsculas y minúsculas lo que hace es que las letras que están en mayúscula pasan a minúscula y las letras que están en minúscula pasan a mayúscula, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo, fíjense. Acá casi todas las palabras, como antes estaban alternadas, ¿sí? Que todas las palabras comenzaban con una mayúscula, ahora comienzan todos con una minúscula y está todo, en la gran mayoría, en mayúscula. Bien. Después tenemos la opción, sí, que aparece borrar todo formato, lo que hace es muy parecido a configurarlo a un estilo normal, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y después tenemos las opciones para trabajar con negrita, cursiva, ¿sí? Y subrayado. Con respecto al subrayado, dependiendo de la versión que nosotros trabajemos, vamos a encontrar opciones de subrayado. Por ejemplo, esta versión que yo tengo, sí, me va a dar diferentes estilos de subrayado, vamos a encontrar más opciones y aparte me va a dar la opción de que el subrayado esté en un color, pero el texto se mantenga en otro color totalmente diferente. ¿Sí? Vamos a ejemplo con el tema del título. El título está en negrita, en un color negro, yo voy a poner un subrayado doble y lo vamos a hacer en color rojo. ¿Sí? Fíjense, de esta manera el título se mantiene en negro, pero el subrayado tiene otro color. Bueno, volvamos a seleccionar el párrafo. Fíjense que nosotros tenemos acá la opción de tachado, que nos permite tachar el texto con el cual nosotros trabajamos. Esto es muy común que lo veamos a veces en los buscadores, cuando buscamos alguna palabra o alguna oración, hay palabras que a veces aparecen tachadas. Bien. Otra opción que vamos a encontrar es el subíndice o superíndice, ¿sí? Esto nos va a permitir para trabajar, por ejemplo, cuando tenemos que hacer kilómetros cuadrados. Y acá yo puse un ejemplo, voy a agrandar para que lo vean. Nosotros tenemos acá que dice 965.597 kilómetros cuadrados. Ahora, este 2, para que aparezca elevado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es seleccionarlo y marcar la X con el 2 del superíndice. Y automáticamente al hacer clic nos va a elevar el kilómetro cuadrado. ¿Sí? Fíjense que yo lo que hice fue escribir todo el texto y después hice la configuración. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer eso. Primero van a escribir siempre todo el texto y después lo van a configurar. Bien. Otra opción que tenemos acá, esta lo vamos a ver un poquito más adelante, esta opción que nos aparece acá es para utilizar un resaltador. ¿Sí? ¿Qué hace de esta manera? Resalta un texto, pero lo que hace es resaltar solamente, digamos, el texto, pero sin cambiar el color de la fuente. Ejemplo, de esta manera. Fíjense que yo resalté un texto, pero la fuente se mantiene en color negro. A diferencia de la opción que tenemos al lado, de la A con esta línea en rojo, que si yo lo selecciono, me va a dar opciones de colores de fuente. ¿Sí? Por ejemplo, tengo algunas opciones predeterminadas, otros estándares, y dependiendo de la versión con la cual ustedes trabajen, vamos a encontrar que hay otras opciones, por ejemplo, degradados. ¿Sí? Van a poder elegir un color y de esta manera darle un estilo, por ejemplo, en este caso un degradado. ¿Sí? Vamos a encontrar un poquito para oscurecerlo, para que se note más. Igual cuando yo voy pasando con el mouse, fíjense que se va viendo cómo es el estilo de degradados que hay dentro del texto. ¿Sí? Ahí está. Acá nosotros tenemos una opción de degradado en el párrafo, ¿sí? Con el color que elegimos. Entonces, vimos tipos de fuentes, tamaños, aumentar o disminuir, tipos de oraciones, la opción para poder borrar absolutamente todos los formatos, negritas, cursivas, subrayados, tachados, subíndice y superíndice, resaltador y color de fuente. ¿Sí? Bien. Otra opción que vamos a encontrar es el tema del párrafo, ¿sí? Nosotros mientras estuvimos trabajando vimos que el párrafo tiene un formato. En este caso lo que vamos a hacer es configurar el párrafo.
Bien, nosotros acá vamos a encontrar diferentes opciones. A medida que vayamos trabajando vamos a ir utilizando también algunas de estas opciones, pero por ahora vamos a empezar con las más simples, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar es, seleccionando obviamente el texto, ¿sí? Vamos a ir a la opción donde dice párrafo. Del lado derecho, fíjense que hay una flechita, vamos a ir a esta configuración. ¿Y por qué vamos a trabajar desde acá y no desde los accesos rápidos como hicimos con fuentes? Porque el tema de los accesos rápidos en fuente es muchísimo más completo y más práctico para trabajar que la opción que nos aparece acá, ya que estas opciones que tenemos de este lado son las mismas que tenemos en esta parte de accesos rápidos. En cambio, en la parte de párrafo es muchísimo más práctico poder trabajarlo desde la opción, la configuración del párrafo. Por ejemplo, lo primero que tenemos es el tema de la alineación. La alineación, como ustedes pueden ver, está acá, ¿sí? Lo que hace es determinar en qué formato queremos que esté el texto. Acá vamos a tener la vista previa, si queremos que el texto esté a la izquierda, o centrado, o a la derecha, o justificado, ¿sí? Bien. En este caso vamos a centrar el texto. Ponemos aceptar, fíjense que automáticamente el texto quedó centrado. Bien, vamos a probar con este texto acá abajo. Otra opción, sí, vamos a ponerlo, por ejemplo, dejarlo en justificado. Vamos a ir a la sangría. Vamos a encontrar sangría, este izquierda derecho lo vamos a mantener igual, y vamos a encontrar la opción especial. Y acá vamos a encontrar primera línea o sangría francesa. Entonces, va a ser sangría, especial, primera línea o sangría, especial, sangría francesa. ¿Sí? Vamos a ir con la opción primera línea. Fíjense que lo que hace es, vamos a poner esta para que se vea mejor, la sangría primera línea, justamente, la primera línea va a tener ese espacio de sangría, que es el que nos marca acá, y el resto del párrafo no. Ahora, sangría francesa está al revés. Fíjense, la primera línea se mantiene al margen, ¿sí? Como aparece acá, pero la sangría francesa lo que nos marca es que todo el resto del párrafo va a quedar con ese espacio, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuánto espacio hay acá? 1,25. Nos va a decir en este sector, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos el espaciado e interlineado, ¿sí? Que es el que nos marca en este lado. Cuando nosotros vamos a ver el interlineado acá, nos va a marcar con números, ¿sí? Y lo vamos a poder ir aumentando o disminuyendo automáticamente. Ahora, estos tipos de interlineados tienen un nombre. ¿Cómo hacemos para saberlos? Vamos a ir acá y vamos a encontrar la opción, ¿sí? Fíjense, que dice sencillo, 1,5, doble, mínimo, exacto y múltiple, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes opciones. Por ejemplo, 1,5 ya nos va a dar el espacio, ¿sí? Y acá vamos a también poder aumentarlo o disminuirlo. Vamos a mantener el 1,5 y ponemos aceptar. Y automáticamente nos modificó. También obviamente lo van a poder, si ustedes desean, lo van a poder ir modificando desde acá sin ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, modificamos a 2,5. Fíjense cómo de esta manera dejamos espacios, ¿sí? Entre cada uno de las líneas o los renglones. Bien. Entonces, tenemos alineación, sangría y lo que es el espaciado e interlineados, ¿sí? Bien, otras opciones que vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a ir al siguiente texto que está acá. Es el tema, ¿sí? De lo que es llamado viñetas, ¿sí? O enumeración o numeración. Bien, por un lado el tema de las viñetas, ¿sí? Comúnmente cuando trabajamos con algunas opciones, con algún listado, por ejemplo, como que nosotros tenemos acá, que tenemos en esta oración, ¿sí?
dice, algunos nombres. Si yo, por ejemplo, a estos nombres los pongo por separado, ¿sí? Vamos a poner los espacios. Ahí. Bien. Fíjense, nosotros tenemos acá armado un listadito, ¿sí? En este listadito lo que nosotros vamos a hacer es seleccionarlas y vamos a utilizar, o podemos utilizar la opción de viñetas, o por ejemplo podemos utilizar la parte de numeración. Todas las opciones son válidas. Da la opción también para poder crear, por ejemplo, algún formato, ¿sí? Para poder trabajar, nos da las diferentes opciones. Por ejemplo, podemos agregar alguna viñeta, ¿sí? En este caso tendríamos que buscar el símbolo, una imagen o la fuente para poder modificar esa viñeta. Comúnmente para esos casos tienen que buscar, lo que se tiene que hacer es buscar alguna imagen en internet, trabajarla, configurarla y después de ahí la van a poder incorporar como viñeta, ¿sí? Para que quede el tamaño exacto para que se pueda aplicar. Bien. Entonces, trabajamos todo lo que es alineación, interlineados, trabajamos con todo lo que es la parte de sangría que está acá y con todo lo que es la parte de viñetas o enumeración. También vamos a encontrar, ¿sí? Lo que es la parte de los estilos. Este formato no aparece en todas las versiones de Word. Lo que se trabaja son con estilos predeterminados, ¿sí? Comúnmente, si nosotros tenemos un formato en el cual nosotros siempre redactamos o trabajamos, ¿sí? Lo que se puede hacer es, o ya directamente crear ese estilo, ¿sí? Por ejemplo, utilizarlo acá, o nos va a aparecer la opción para poder modificar todo el texto. Por ejemplo, vamos a seleccionar el primer paso, junto con el título, así tal. Si nosotros seleccionamos, fíjense que nos va a ir apareciendo opciones, lo va a ir configurando, ¿sí? Dependiendo de la opción que nosotros estemos trabajando. Entonces, de esta manera podemos tener ya estilos predeterminados para poder trabajar, o la opción de crear un estilo, o fíjense como aparece acá la opción de borrar formato tal cual como está acá, ¿sí? Si yo pongo la opción borrar formato, lo modifica y lo deja en el estilo normal, que era el estilo que teníamos de base. Bien, marco el control Z y fíjense que vuelve. Si no tenemos la opción para aplicar otros estilos, también podemos obviamente crear uno, ¿sí? Bien, esta opción sí la pueden utilizar o no, eso es ya a cuenta de uno y de la comodidad que tenga para trabajar. Yo lo que hago, por ejemplo, como me gusta ir variando mucho en el tema de las fuentes, ¿sí? Siempre trabajo directamente con lo que es la parte de accesos rápidos y trabajo directamente con fuentes diferentes para poder ir variando, ¿sí? También para tener en cuenta que a veces no nos percatamos de que siempre utilizamos los mismos formatos con la cantidad de variedades que hay y que realmente hacen que sea agradable a la vista. Bien. Hasta acá hemos visto entonces todo lo que es la parte de archivos y todo lo que es con respecto a inicio, ¿sí? Vimos en lo que es la parte de vista el tema de la regla, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes opciones, por ejemplo, en el caso de ampliar o achicar para que sea una sola imagen o varias páginas, vamos a reducir acá. Yo en este caso, sí, puedo ver la opción de varias páginas o una página. Entonces, en este caso, no importa el tamaño, va a quedar una debajo de la otra. Si no, puedo utilizar la opción varias páginas y ya me va a incorporar todas las páginas y dependiendo obviamente de dónde estoy trabajando, va a ir marcando los márgenes. Vamos a encontrar diferentes formatos, por ejemplo, el tema de modo lectura, ¿sí? Que vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar la opción para poder trabajar, vamos a ir a vista, ¿sí? Para trabajar en editar el documento, que es en el cual nosotros estábamos trabajando anteriormente, ¿sí? Bien. Con respecto a esto, vamos a ir a la opción que tenemos diseño de página. En diseño de página
Algunos Word lo van a encontrar como diseño solo, tal cual como está acá. Si diseño, van a encontrar doble diseño, o algunos lo van a encontrar como formato, ¿sí? Depende de la versión que cada uno tenga. Y con respecto a eso, vamos a ver. Por un lado tenemos el tema de los márgenes, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba? Que es el espacio en el cual nosotros vamos a poder trabajar. Obviamente va a depender y va a ir variando. Fíjense el tema del espacio de la regla como un aumento de disminuye. Vamos a, por ejemplo, este es el normal con el cual trabajábamos. El estrecho, que nos amplía el espacio. Vamos a encontrar uno moderado que reduce un poco más el tema del espacio para trabajar, a diferencia del estrecho, pero no es tanto como el tema del moderado. Vamos a encontrar el tema del ancho, que lo que hace sí es disminuir muchísimo más el tema del ancho del margen, ¿sí? Y el reflejado lo que hace es, sobre todo se utiliza mucho cuando son hojas que debemos imprimir para adjuntar dentro de una carpeta. En este caso, como tenemos en las carpetas los ganchos, los agujeros para poder hacer, para poder que quede fija, entonces de esta manera podemos modificarlo. Por ejemplo, en este caso, como recuerden que las hojas, obviamente estamos hablando de que esta es la parte frontal y esta parte de atrás de la hoja, ¿sí? Se refleja de esta manera para que los ganchos que vayan de este lado, ¿sí? O en el caso de estos lados, puedan también modificar, ¿sí? Vamos a mover para que ustedes lo vean. A ver si me deja. Ahí. Ahí. Bien. Por el otro lado tenemos el tema de la orientación para poder modificar, ¿sí? Para que quede en orientación vertical u horizontal. Con respecto a esto, ¿sí? Ya algunos Word lo que hacen es permitir que algunas hojas queden orientales y otras en vertical, ¿sí? Así que algunas podemos modificarlo en horizontal y en otras en vertical. Ya la opción que es la configuración que yo tengo no me lo permite hacer, entonces tenemos solamente el formato vertical y en otro horizontal, pero bueno, algunas opciones y el Word ya lo permiten hacer. Después vamos a tener el tipo de carta, perdón, el tipo de hoja. En este caso sí, tenemos el formato A4. Bueno, y después ya vamos a ir trabajando con el tema de todo. Bien, por ahora es toda la información que van a tener con respecto para poder hacer el primer trabajo. Siempre, obviamente, cualquier duda o consulta que tengan, tienen la opción para poder escribirme en el foro y yo les voy a estar contestando brevemente. Bueno, espero que les haya servido y los espero en el próximo video.